Señor, Señor, te suplico, te suplico, te suplico que nos enseñes hoy a ser más cristianos. Oramos conforme a tu promesa de hacernos entender el camino por el que tenemos que andar. Y conforme a tu promesa de que, por amor de tu nombre, conforme nos lo decís en el Salmo 23, vas a hacer que nosotros andemos por las sendas de justicia. Padre, te suplico, te suplico, te suplico, te suplico que alumbres los ojos de nuestro corazón hoy, que las vendas mágicas del engaño del pecado se caigan y que junto con esas vendas se caigan también las cadenas que nos impiden ser libres, Señor, para servirte y para amar a los hombres. Dame claridad, Señor, para enseñar tu palabra. Amén. Hoy quiero que entendamos el concepto bíblico de comunidad, el concepto bíblico teológico de comunidad. Nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿qué significa la vida comunitaria en la iglesia? Y siendo que el concepto bíblico de comunidad está completamente ligado al concepto bíblico de buenas obras, vamos a repasar el concepto de buenas obras que hemos tenido hasta ahora y después vamos a relacionarlo con el concepto de comunidad. Hemos definido que el término teológico buenas obras es un término teológico. Buenas obras significa lo siguiente: las buenas obras son expresiones horizontales, es decir, entre hombres, de justicia y misericordia. La justicia y la misericordia de Dios, expresiones hechas con el fin de ayudar a otros. Son manifestaciones horizontales de la justicia y la misericordia de Dios hechas con el fin de ayudar a otros. Justicia, ¿qué es justicia y qué es misericordia? Justicia es comprometernos con la equidad. Eso es lo que justicia significa. Es comprometernos con la equidad, es comprometernos con que se dé a cada uno lo que se le debe. Al que merece protección, protección. Al que merece cuidado, cuidado. Al que merece padres o alimentos o libertad, u honra o recompensa, lo que se le debe. Y al que merece castigo, castigo. Eso es justicia. Es tratar a cada uno como se lo merece, independientemente de quién sea la persona, y más aún comprometernos con que cada uno sea tratado como merece. Es un compromiso con la ley de Dios. ¿Y qué es misericordia? Es la compasión incondicional de Dios por aquellos que están en miseria. Incondicional significa, es compasión a pesar de que aquellos que están en miseria estén en miseria por su propia culpa. Una vez más, el término teológico buenas obras significa expresiones horizontales de la justicia y la misericordia de Dios hechas con el fin de ayudar a otros. Ahora, ¿qué significa comunidad en las Escrituras? ¿Cuál es el concepto bíblico de comunidad en la iglesia? Se supone que la iglesia debe ser una comunidad. ¿Qué significa eso? La definición es la siguiente: una comunidad cristiana es un grupo de personas que, movidas por la visión y la voluntad de Dios, tal y como se revelan a nosotros en las Escrituras, se comprometen al máximo a vivir en justicia y misericordia unas con otras, abarcando a todos y a todos los aspectos y necesidades de la vida.
Vamos a repasar la definición. El concepto bíblico de comunidad en la iglesia es el siguiente. Una comunidad cristiana es un grupo de personas que, movidas por una visión común de Dios y de la voluntad de Dios, y tal y como se revelan a nosotros en las Escrituras, se comprometen a causa de esa visión común, a causa de lo que saben acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad, se comprometen al máximo, radical, a vivir en justicia y misericordia unas con otras. Es un pacto, compromiso social que hacen unas con otras estas personas, abarcando a todos y a todos los aspectos y necesidades de la existencia, de la vida. Eso es comunidad. Así que, ¿cuál es la relación entonces entre el concepto bíblico de buenas obras y el concepto bíblico de comunidad? La relación claramente es esta. Una comunidad cristiana es un pueblo que por pacto común, por compromiso común, cada uno de sus integrantes se compromete a hacer a los demás todas las buenas obras de justicia y misericordia posibles. Esa es la relación. Así que si nosotros somos una verdadera comunidad cristiana, es decir, formada por cristianos verdaderos, las obras de justicia y misericordia serán entre nosotros tan normales como la ropa. Serán como la ropa. Serán sobreabundantes. Será algo común. Todos deberíamos estar llenos de expresiones de justicia y misericordia unos para con otros, buscando ser así una expresión de la justicia y la misericordia de Dios unos para con otros. Ese es el concepto. Así que a los ojos del mundo, una comunidad cristiana debe verse como un movimiento unido, un pueblo que, movido por su fe en Dios, ha creado una cultura de justicia y misericordia. Cultura que los distingue radicalmente de todos los demás pueblos o tribus suburbanas o lo que sea. Tienen una cultura de justicia y misericordia. Para ellos la justicia y la misericordia es la ropa. Es común, todos hacen justicia y misericordia unos para con otros. Todos. Y a la vez esa justicia y misericordia no solo distingue a este pueblo de manera particular, lo separa de todos los demás pueblos, hace que sea algo único, una cultura única dentro de la cultura nacional y todas las demás culturas que habitan dentro de la nación, sino que esa cultura ha de desbordarse hacia afuera. Ha de desbordarse hacia los demás. Hemos de ser conocidos en la ciudad, en el país, como el pueblo que hace justicia y misericordia a causa de su fe en Dios. Bien, habiendo establecido entonces el concepto bíblico de comunidad, vamos a fundamentar esto bíblicamente y voy a darles 2 puntos a partir de ahora. El plan de Dios establecido en el Antiguo Testamento es que su pueblo atraiga la atención de los paganos, de los gentiles, por medio de su vida comunitaria profundamente enraizada en la justicia y la misericordia. Ese fue un título puritano muy largo. El plan de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, vamos a ver el plan de Dios cumplido y después voy a hacer algunas aplicaciones. Ese será el bosquejo. Entonces, en primer lugar, el plan de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. Subtítulo: era que Israel alcance a los gentiles por medio de cautivarlos con su cultura de justicia y misericordia. Ese era el plan. Así que cuando Dios dio a Israel las leyes que debían legislar la nación, Él se aseguró de regular el cuidado de lo que se conoce como el cuarteto de los vulnerables. Es decir, los pobres, los huérfanos, los extranjeros y las viudas. El cuarteto de los vulnerables. Pobres, huérfanos, extranjeros y viudas.
Dios dio muchas leyes como cuiden de sus pobres, aliméntenlos. No debe haber pobre entre ustedes. Cuiden a los huérfanos, háganse cargo de las viudas, amen a los extranjeros y trátenlo como un hermano, etc. Así que el resultado debía ser este. Deuteronomio 4, versículos 6 al 8. A los ojos de las demás naciones, el resultado debía ser este. Moisés, después de repasar varios mandamientos del Señor para la nación de Israel, él dice al pueblo, así que guardadlos y ponedlos por obra. Atesórenlos, practíquenlos. Guárdenlos en el corazón, atesórenlos y ponedlos por obra, practíquenlos, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que observan a Israel, porque es un pueblo extraño y singular. Ante los ojos de los pueblos que, escuchen esto, hermanos, es Dios el que dice esto. Es Dios. Que los pueblos, cuando los vean vivir conforme a mi voluntad, cuando los vean atesorar y practicar mis estatutos, al verlos ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, al escuchar la ley de Dios, dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Versículo 8, porque pregunta Moisés, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? ¿Qué es lo que las naciones van a ver con asombro y que hará que se paren a ver y que alaben la sabiduría del pueblo de Dios? Los mandamientos de Dios puestos en práctica por el pueblo de Dios. Mandamientos de Dios que reflejan la sabiduría de Dios y la justicia de Dios. Versículo 6. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Que al escuchar todos estos estatutos, la fuente de su sabiduría e inteligencia, ¿por qué son como son? ¿Dónde aprendieron lo que aprendieron? Dios, que al escuchar todos estos estatutos dirán, van a concluir, van a decir, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Ellos saben vivir, ellos saben cuidarse unos a otros, ellos saben dirigir una nación, ellos sí saben cómo hacer las cosas. ¿Qué reflejan esos mandamientos sabios? En el versículo 8, Moisés dice, porque, es decir, la razón por la que los pueblos los miran con asombro y dicen, qué sabiduría, qué inteligencia para gobernar una nación. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos? Ahí está el punto. Tan justos como esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Tan justos. La pregunta de Moisés es retórica. ¿Qué nación tiene leyes tan justas como nosotros, oh pueblo de Israel? La respuesta es, ninguna nación tiene leyes hechas, diseñadas para proteger a los débiles, para cuidar a los huérfanos, para alimentar a los pobres, para proteger a las viudas y para dar oportunidades a los extranjeros. No hay. ¿Quieren saber cómo era el mundo pagano antes de ser influenciado por el cristianismo? ¿Quieren saber cómo era Roma, el imperio cuya cultura dominaba a los gentiles de Oriente en los días de Jesús? ¿Quieren saber cómo sería el mundo sin leyes tan justas, sin la influencia del cristianismo, sin la influencia de las Escrituras? Cuando los cristianos llegaron a Roma, los gentiles sin Dios vivían así.
el pater, así lo decían los romanos, el padre de familia, podía derramar hierro hirviendo, metal hirviendo sobre el cuello de su esposa, si lo quería. Los hombres abusaban de los niños y lo llamaban educación sexual. Hoy se llama sexo transgeneracional y se está aprobando en diferentes países. Es legal. Los niños, si no eran deseados o si sus padres se cansaban de ellos, eran arrojados en los bosques y eran devorados por las fieras. Legalmente podías hacerlo. La gente se divertía en lo que todos sabemos y que se conoce como el circo romano. Hombres luchando con animales hasta la muerte, hombres luchando unos con otros hasta la muerte. Y ni hablar de lo que estos gentiles hacían con los esclavos, con sus enemigos. Si quitamos el cristianismo, esto es lo que tenemos. ¿Se dan cuenta la confianza con la que debemos vivir ante los ojos del mundo y con la que debemos predicar el Evangelio? Si quitamos el cristianismo, esto es lo que tenemos. Así era el mundo cuando la iglesia llegó. Si quitamos el cristianismo, esto es lo que hay, esto es lo que queda. La idea de que amar a los enemigos es mejor que matarlos y que humillarse es mejor que enaltecerse. Es una idea cristiana ridícula a los oídos del viejo mundo pagano. Eso es ridículo. Hoy no suena tan ridículo porque el cristianismo lo afectó todo en alguna medida. La cultura de justicia y misericordia de la iglesia se desbordó hacia otros. Y de alguna u otra manera todos aceptan que hay valores. Pero eso es lo que hay, eso es lo que queda. Si quitamos el cristianismo. Y así era el mundo cuando Dios reveló su ley a Israel, y mucho peor, y mucho peor. El pueblo de Israel cantaba salmos como los siguientes a los oídos de las demás naciones. Salmo 113, versículos 7 y 8. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del basurero para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Escucharon eso? Justicia escandalosa, mandamientos muy justos. Esto es lo que Dios hace y esto es lo que su pueblo hace. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del basurero para sentarlos con los príncipes. Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Los paganos siempre han interpretado que los débiles deben ser dejados atrás. Los débiles son un estorbo para el progreso. Dios es quien se pone a favor de los indefensos y les da sus derechos. Eso es radical. Así que Dios ordena a su pueblo que viva de esa manera, que cante estos cánticos y que así atraiga la atención de las naciones. Sin embargo, Israel nunca lo logró, excepto por breves periodos de tiempo y de una manera un tanto superficial. Israel nunca lo logró. Pero ese es el plan. Veamos en segundo lugar ahora el plan de Dios logrado en la iglesia. El plan de Dios logrado en la iglesia. Esto sucedió en Jerusalén. El plan de Dios se cumplió. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, miles de judíos se congregaban para celebrar Pentecostés. Miles de esos judíos, muchos miles de esos judíos, eran prosélitos judíos que venían del extranjero, eran gentiles que habían abrazado
el judaísmo o judíos que vivían fuera de la nación. Pedro se para y predica acerca de la encarnación de aquel que es el que levanta del polvo al pobre y que lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, de aquel que es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas, y que vino a ser nada más ni nada menos que siervo de los hombres, y que derramó su vida hasta la muerte para expiar nuestros pecados. Miles se convirtieron. Miles creyeron en el Dios siervo que se entregó por nosotros. Miles creyeron. Pero un gran problema surgió, un gran desafío. No se querían volver a sus tierras. Muchos de ellos eran extremadamente pobres y no querían volver a sus tierras. Ellos decidieron formar la comunidad del nuevo pacto, la iglesia, ser el pueblo de Dios, reunirse y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cómo ellos iban a lidiar con esa situación? Miles de personas sin trabajo, en una nueva tierra, dejando una vida atrás, en pobreza, bajo persecución. ¿Qué harían? Lo que Dios en la ley dijo que debían hacer. Por ejemplo, en Deuteronomio 15, versículo 4, Dios dice a Israel, el contexto de el código, toda la ley, la entrega de toda la ley, el contexto de atesoren, guarden y pongan por obra mis mandamientos, y las naciones van a ver una justicia que va a llamar su atención. En ese contexto Él dice que no haya en medio de ti mendigo. Que no haya en medio de ti mendigo. Que no haya pobre, en otras palabras. Que no haya. Mis leyes deben resolver esa situación. No debe haber. Porque, versículo 11, con liberalidad. ¿Por qué no debe haber pobre entre ustedes? Por causa de este mandamiento. Porque con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Abrirás tu mano con liberalidad, en criollo que te duela, sin reservas vas a dar, amando a tu prójimo como vos mismo, abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Así que, ¿qué iba a ser la nueva comunidad del pacto? ¿Qué iban a hacer esos miles y miles y miles que acababan de creer a Pedro en Pentecostés? Que el Mesías es el Dios encarnado. ¿Qué iban a hacer? Lo que hicieron, Hechos capítulo 2, versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno, para cumplir Deuteronomio 15, que no haya pobres entre ustedes. Así que si tengo tierras, las vendo y repartimos todo según la necesidad. Era fácil, ¿se dan cuenta? Era fácil. Lo resolvieron fácil. Ese fue el efecto de creer en el Dios siervo, que se dio a sí mismo por nosotros, que dio toda su sangre por nosotros. Ese fue el efecto. Este tipo de gente produjo esta clase de comunidad radical en justicia y misericordia produjo. Sos mi hermano, te vas a quedar con nosotros en Jerusalén para adorar al Señor y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Así que resolvamos el problema. El Señor ya dijo qué hay que hacer en casos como estos. Francis Schaeffer, el filósofo cristiano, comentando esta situación, él dijo: había una fuerza más poderosa que la de ningún Estado. El comunismo jamás logró esto. Que ricos vendan sus propiedades y las repartan entre los pobres y que coman juntos en la misma casa como hermanos y amigos. Ningún Estado logró eso. Jamás la espada o el arma lograron algo así.
había una fuerza más poderosa que la de ningún Estado, que hacía que los cristianos cuidasen los unos de los otros en las cosas materiales. La fuerza del verdadero amor, la fuerza de la fraternidad y de la comunidad que abarca todos los aspectos de la vida. ¿Y de dónde vino esa fuerza, hermanos? De la visión del Dios siervo que dejó su trono de marfil y la compañía de millares de ángeles inmaculados para convertirse en el amigo de los pecadores, en el siervo sufriente que da su vida para que otros vivan. Eso es cristianismo. Fácil de entender, difícil de aceptar. Eso es. Esto es lo que debe pasar acá. Ellos eran uno, hermanos. Eso es comunidad. Eran uno. ¿Quién llora y yo no lloro?, diría Pablo después. ¿Quién tropieza y yo no me indigno? Y dan mandamientos, lloren con los que lloran, rían con los que rían, lleven las cargas unos de los otros. Tu problema es el mío y se comparte. Me hago cargo de tu situación, vamos juntos. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? El diseño de Dios se cumplió y la justicia y la misericordia de las leyes muy justas de Dios, como Moisés lo dijo en Deuteronomio, se reflejaron. Y aquellos a quienes la ley había sido dada pero que nunca la cumplió, miraron con asombro a la iglesia. Y esto fue lo que sucedió. Así fue como siguió la historia por un tiempo. Hechos 2, 46 y 47, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Día a día en el templo, públicamente en los hogares, mi casa es tu casa, hermano. Comían juntos, compartían su mesa juntos, con alegría y sencillez de corazón. Es el corazón el problema, hermanos. Alegría y sencillez. Estaban felices de ser el pueblo del pacto que obedece a su Dios. El pueblo especial del Señor. Estaban felices de guardar la ley. Estaban felices. Todo lo que hacía era el resultado de un gozo desbordante, abundante. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Significa que no querían nada más. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Léase, hallando favor con todo el pueblo. Fue masivo. Cuando la iglesia es lo que debe ser, aunque más adelante la persecución se desató, el favor para con el pueblo era real. Los gobernantes los perseguían, pero el pueblo los admiraba. No todos hacían cristianos, por supuesto. Muchos los consideraban herejes, pero tenían admiración por ellos. Nunca vi a alguien amar a su vecino de esta manera. Nunca vimos pobres y ricos y judíos y gentiles sentarse juntos, vivir juntos, comer juntos, criar a sus hijos juntos. Es un fenómeno. No existe. No puede suceder en el mundo. Nunca va a suceder en el mundo. Es la atracción que produce la manifestación de la presencia, el amor y el poder de Dios en medio del único lugar en donde Dios habita en este mundo. Su iglesia, su templo. Oh, wow, qué maravilla, hermanos. Qué belleza. Tenían favor con todo el pueblo. El pueblo decía, no los entiendo. Muchos decían, son herejes. Pero no hay tipos mejores que ellos. No hay. Nunca vimos algo así. Y el Señor añadía cada día, oh hermanos, cuánto anhelo ese cada día.
cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahí está el pueblo, los demás lo observaban, tenían favor, tenían la admiración del pueblo, de todo el pueblo en general, eran conocidos por lo que hacían. Y día tras día el Señor salvaba a muchos de los exploradores que se acercaban a ver qué estaba pasando. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y ellos abrían las Escrituras y le decían, por Yeshua, el siervo del Señor. El plan de Dios funciona. Hermanos, hasta ahí el segundo punto. Ahora voy a dar algunas exhortaciones generales y termino con algunas aplicaciones. Hermanos, Señor, que mis palabras lleguen al corazón de mis hermanos, como tus palabras. Hermanos, si siendo un poquito bíblicos, otros dicen, oh wow, se aman. Acá encuentro el amor que siempre busqué afuera y no encuentro. Y las personas llegan y preguntan, ¿por qué hacen lo que hacen? Siendo un poquito bíblicos. ¿Qué si somos radicalmente bíblicos? ¿Qué si somos el pueblo de Dios con toda dignidad, obedeciendo todos los mandamientos del Señor, viviendo una vida comunitaria con gozo y sencillez de corazón a los ojos de la ciudad? ¿Qué puede suceder, hermanos, si hacemos lo que nadie hizo? Lo que nadie puede hacer excepto nosotros. Lo que las iglesias no hacen. Algunos hermanos que me escucharon decir algunas de estas cosas dijeron, es imposible. En la iglesia, ¿dónde esta iglesia? Decían, es imposible que en mi iglesia suceda. Es imposible que alguna iglesia en mi país haga algo así, decían. Pero cuando alguien entiende el Evangelio, que Dios se hizo pobre para hacernos ricos, que hubo un gran donante de sangre por el cual nosotros estamos vivos, hermanos, con gozo, con sencillez, cantando y alabando al Señor, podemos vender nuestras posesiones y repartir entre todos según la necesidad y ser una comunidad para los de afuera en donde encuentren justicia y misericordia, andando juntos todos los días, comiendo juntos con sencillez, perseverando, esperando a nuestro Señor que viene con gran recompensa. Les aseguro, hermanos, que el mundo no nos va a escuchar. No lo va a hacer. El mundo no nos va a escuchar. Nadie quiere escucharnos allá afuera, menos en estos tiempos, a menos que nosotros demostremos la sabiduría y la inteligencia de nuestra doctrina, de nuestros mandamientos muy justos, de el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor, a menos que demostremos tales cosas por nuestra práctica, con un estilo de vida comunitario. Les aseguro que nadie nos va a escuchar. El mundo busca belleza, pero la busca en medio de la fealdad. Nosotros podemos mostrar la belleza de el fin de la maldición. El fin de la maldición, el fin de la injusticia, el fin del egoísmo. Debemos mostrar en la iglesia el principio del paraíso perdido. La sangre del Cordero revierte los efectos corruptos de la caída, ¿no? La injusticia y el egoísmo de la caída, ¿no? Esto es lo que la sangre hace. Quita la maldición, remueve la maldición. De tal manera que nos amamos unos a otros como a nosotros mismos. E imitando a nuestro Señor nos entregamos unos por otros.
Hagamos, hermanos, que se paren y vean. Háganlo. Les ruego que lo hagan. Hagan que el mundo se pare y vea por medio de nuestro estilo de vida comunitario y diga, nunca vi algo así. Nunca vi gente como esta, tan diversa, tan distintos, pero son una gran familia. Como no hay. Solo la iglesia puede demostrar el poder de los cielos y tierra nuevos, donde morarán la justicia, el gozo y la paz unos para con otros, a causa de la paz con Dios. Hagamos que se paren y vean, hermanos. Hagámoslo. Hagámoslo. Y no hay alternativa. Esto es ley. Esto es cristianismo. Esto es Primera de Juan, Hechos y los Evangelios. Hoy más que nunca, el principio con el que Jesús exhortó a otros está vigente y es necesario que sea cumplido. Juan 14, 10 y 11. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Creedme, nosotros decimos lo mismo al mundo. No es mi opinión. Es lo que Dios dice. No es mi opinión, es la verdad. Y me fue dado por revelación por las Escrituras, no por mi inteligencia. Créanme. De otra manera, dice Jesús. Es decir, o si no, creedme por las mismas obras, las obras que yo hago. Si no me creen por lo que les digo, créanme por mis obras. Mis obras demuestran que yo digo la verdad. Nosotros decimos creer en un Dios de inigualable justicia y misericordia. Un Dios de gracia infinita que inspira alabanzas por los siglos de los siglos. Hagamos obras tales que el mundo diga, quizás es verdad. Y que muchos digan, tiene que ser verdad. Tiene que ser. Tiene que ser que ellos son el fin de la maldición. Tiene que ser que fueron hechos nuevos. No eran así antes. Las personas no hacen eso. Ningún estado, ninguna filosofía, ningún poder, nada, ninguna terapia, nada logró eso. Es innegable. Hermanos, Dios no espera, entiendan bien, Dios no espera que nosotros hagamos cosas espectaculares. No, hagamos grandes cosas para Dios. ¿Qué significa eso? Dios no espera que hagamos cosas espectaculares, no espera que seas quien no sos. De pronto, somos nosotros, no somos espectaculares. Pablo dijo en 1 Corintios 1, y siempre fue así, hay pocos poderosos y nobles entre vosotros. La mayoría somos sin letras y del vulgo. No se espera. Lo que se espera es que seamos obedientes en las cosas que Dios nos ordenó. Y si lo hacemos, la alegría de Dios y la bendición de Dios estarán sobre nosotros. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Unos con otros, vivan conforme a mi ley, y la alegría del Señor estará sobre nosotros, y Él envía ahí bendición, múltiples bendiciones, dicha, alegría, gozo, respuestas a nuestras oraciones más sentidas, y vida eterna. Y Él añade regularmente a los que han de ser salvos. No hay que hacer cosas espectaculares, hay que hacer la voluntad de Dios.
La iglesia no creció por hacer grandes campañas evangelísticas, tener teatro, grandes personalidades. Excepto Pablo, los demás discípulos eran muy sencillos. Si leen las cartas de Pedro en griego, tiene errores. Errores de gramática. Ellos eran odiados por las autoridades y estaban al límite de la persecución brutal. El pueblo los admiraba, los gobernantes los odiaban. Los gobernantes y la religión oficial decían que los cristianos eran unos herejes dignos de muerte. Esteban muere como mártir probablemente 7 años después de Pentecostés, primer mártir. Muchos de los miembros de la iglesia, miles de ellos, eran ignorantes y pobres. No sabían leer y no tenían recursos. No eran gente de influencia. Casi nadie tenía un Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Y menos aún eran los que podían leerlo, y menos aún eran los que podían entenderlo. ¿Cómo creció? Roma amenazando, los griegos amenazando, los judíos amenazando, el diablo persiguiéndolos. ¿Cómo creció? Por la sencilla predicación del Evangelio y la demostración del carácter de Dios por medio de su estilo de vida comunitario, radicalmente enraizado en los muy justos mandamientos de Dios. Y así es como la iglesia siempre ha de crecer, predicando el Evangelio y haciendo justicia y misericordia. Primero puertas adentro, unos para con otros. Somos el barrio del reino. Somos el comienzo de los cielos y tierras nuevos. Vengan y vean. Y todos son bienvenidos. Y desbordándonos hacia otros en justicia y misericordia. Predicación ungida, oración perseverante, demostración de justicia y misericordia por medio de la vida comunitaria. Cristianismo sencillo, pero funciona, el plan de Dios funciona. Déjenme darles una ilustración más antes de terminar con 3 breves aplicaciones. Hermanos, créanme, eso siempre fue así. La iglesia siempre crecerá por la predicación directa, amable, entendida, pero sencilla, y el testimonio coherente de su vida, la comunidad cristiana. Así es como la iglesia siempre creció y siempre crecerá. No hay más que eso. Alan Kreider, un historiador, en un libro muy interesante titulado "Ellos solo saben la manera correcta de vivir", muestra cómo la iglesia creció bajo persecución en los primeros siglos. ¿Cómo hicieron? En el siglo III, Constantino, en Roma, legalizó el cristianismo y creó el catolicismo romano, una fusión de cristianismo con religiones paganas del imperio. Creó el catolicismo porque iba a perder el imperio. Los cristianos habían crecido tanto y eran tan populares que 3 siglos después de la resurrección de Cristo, el imperio está en crisis. Y si no podemos con ellos, unámonos, dijo Constantino. ¿Cómo fue? Alan Kreider dice: el cristianismo temprano creció de forma explosiva. Escuchen esto, 40% por década durante aproximadamente 3 siglos. 40% por década. Crecía en un 40%. En un tiempo en el que los cristianos no se dedicaban a la predicación pública, era demasiado peligroso. Que sepamos, prácticamente no había evangelistas ni misioneros. La iglesia primitiva no tenía departamentos de misión. No escribían tratados sobre evangelismo. Los cultos de adoración de los cristianos tempranos, después de la persecución de Nerón a mediados del primer siglo, poco después de que se escriba Primera y Segunda de Pedro, estaban cerrados a los no creyentes.
Escuchen esto, hermanos. Los diáconos se quedaban en la puerta como guardias de seguridad para asegurarse de que no entrara nadie que no estuviera bautizado, para impedir la entrada de espías, porque los aniquilaban si los descubrían, los crucificaban. Y sin embargo la iglesia crecía. Oficialmente no era más que una superstición. La gente prominente se burlaba de esa nueva fe. En el día a día los vecinos discriminaban a los cristianos de muchas maneras distintas. Periódicamente había masacre de cristianos. Ser cristiano era muy difícil y aún así la iglesia crecía. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué crecía? Alan Kreider responde, era atractiva a pesar de su debilidad. La gente estaba fascinada y se sentía atraída como hacia un imán. Y a continuación, Alan Kreider empieza a apilar datos tras datos tras datos y ejemplo tras ejemplo para demostrar la preocupación de los cristianos por los débiles, los pobres y su generosidad compartiendo lo que tenían y su amor sacrificado incluso por sus enemigos. Para poder sostener a los pobres que había entre ellos, vendían sus propiedades inspirados en los hermanos de Hechos. Y cuando ya no les quedaba que vender, ¿saben qué hacían? Ayunaban algunos días en la semana y esos días comían los otros. Y los demás que los miraban decían, nunca vimos algo así. Esta es la gente que nosotros estamos persiguiendo y matando. Así nos aman. Y entonces nació ese famoso grito cuando los cristianos eran vistos vivir y morir juntos, a veces abrazados, orando, mientras las fieras eran soltadas hacia ellos en el circo romano. Mirad cómo se aman. Eso es lo que decían, hermanos. Miren cómo se aman, gritaba la gente al ver la comunidad cristiana. Miren cómo se aman. Hagámoslo. Que el grito surja otra vez. Hace mucho que no se escucha. Hay pocos cristianos que quieren ser obedientes a las Escrituras, ¿no? Siempre hay un límite. Hasta acá llego. Hasta acá llego. Hasta acá te doy, Señor, y acá comienza lo mío. Y les aseguro que, como nuestro Señor dijo en Lucas 13, muchos procurarán entrar por la puerta angosta. Procurarán, pero no podrán. Porque pusieron demasiados límites y condiciones. El pueblo de Dios debe vivir una vida comunitaria radical porque Dios nos ha dado mandamientos de amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Hagamos que el grito vuelva a surgir. Miren cómo se aman. Y miren cómo aman a los demás. Mírenlos, mírenlos. Nos dijo nuestro Señor en Mateo 10:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Hermanos, el problema de la iglesia principalmente no es la cultura. Nuestro problema principal no es la cultura, no es el mundo, no es el nuevo orden mundial. El problema de la iglesia siempre será la iglesia. Será la frialdad o tibieza de sus miembros o la ignorancia en los mejores casos. El problema de la iglesia es la iglesia. Ese es el problema. Que no es lo que debe ser y por lo tanto su luz no es gran cosa. No irradia, no hay poder.
No cumple Mateo 5:16, donde nuestro Señor dice, así alumbre, brillen, 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 así alumbre vuestra luz. La luz de las nuevas criaturas creadas conforme la justicia y santidad de la verdad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, los inconversos, para que vean vuestras buenas obras. La luz se ve en los hechos. Obras de justicia y misericordia para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y se conviertan, en otras palabras, demuestren la justicia y la misericordia de Dios y por medio de reflejar la luz de Dios, llévenlos a Dios. Somos así porque Dios es así. Mírenlo en nosotros, somos su rostro, eso es. Termino con 3 aplicaciones. En mi primera exposición les pedí, sobre la base de las Escrituras, que piensen en hacer buenas obras. ¿Qué hacer? Que decidan hacerlo y que estimulen a otros a hacer buenas obras. En mi segunda exposición, después de ver el ejemplo de justicia y misericordia en Job y en la parábola del buen samaritano, les hablé acerca de la motivación para hacer justicia y misericordia. De gracia recibimos, de gracia damos. Ahora, en nombre de Dios, sobre la base de las santas Escrituras, yo les pido y les ordeno 3 cosas. En primer lugar, que abran sus hogares a sus hermanos. Abran sus casas. No podemos vivir en comunidad si no comenzamos abriendo nuestras casas. Algunos de ustedes yo sé que lo hacen. Viviendo juntos, conociéndonos. Hay una larga lista de mandamientos de unos a otros que el Señor nos ha dado que no podemos ni comenzar a intentar cumplir si no nos reunimos. Si no es cristianismo privado, es un club. Vengo el domingo, voy el miércoles, nos vemos acá y allá. Y decirnos hermanos es superficial y es religioso. Abran sus casas, invítense unos a otros, anden juntos. Día tras día, Hechos 2, continuaban unánimes, de un alma en griego. En el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿No hay tiempo? Háganlo. Si su agenda no les permite algunos días en la semana invitar a otros, su agenda está mal. O cambian o no son cristianos. No hay alternativa. O hacen lo que Dios les pide que hagan, cueste lo que cueste, o son prófugos rebeldes de Dios. En segundo lugar, decidan comenzar a llevar las cargas, para los que no lo están haciendo, de otros hermanos. En Gálatas 6:2, este es uno de los tantos unos a otros. Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros. Una carga es algo que me aflige o me pesa, una dificultad que me está aplastando. Eso es una carga. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es ley. Y es la ley de Cristo. Es lo que el Evangelio nos enseña, es lo que Cristo mandó. Jonathan Edwards, en un sermón sobre Gálatas 6:2, sobre este texto, él dice, puede que nosotros, porque la pregunta surge, ¿y qué se me va a costar mucho hacer eso? Algunos tienen muchos problemas. ¿Qué hago? O, ¿y qué si los problemas de fulano de tal son tantos que no puedo hacer nada? Edward dice, puede que nosotros en muchos casos, por la regla del Evangelio, estemos obligados a dar a otros cuando hacerlo signifique sufrir nosotros mismos. Si las dificultades y necesidades de nuestro prójimo son mucho mayores que las nuestras,
y vemos que no es probable que se puedan aliviar, deberíamos estar dispuestos a sufrir con ellos y tomar parte de esa carga sobre nosotros. No te la puedo quitar, pero vamos juntos. Pregunta Edwards, ¿o de qué otro modo se puede cumplir esa regla de llevar los unos las cargas de los otros? Si nunca nos sentimos obligados a aliviar las cargas de los otros, sino solamente cuando podemos hacer algo sin cargarnos nosotros mismos, entonces ¿cómo llevaremos la carga de nuestro prójimo cuando no soportamos ninguna carga en absoluto? 2 más 2 son 4, dice Edwards. Sentido común, ¿no? Lleven las cargas de los otros. Eso significa que tendrán que compartirla. Háganse cristianos. Más cristianos. Y en tercer y último lugar, abran sus hogares a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesús. E invítenlos, regularmente, invítenlos a su casa. En nombre de Dios les ruego que lo hagan. Piensen, oren e inviten gente a su casa. Les hablo en nombre de Dios porque es santa ley. No hay otra forma. No tenemos derecho a orar por la salvación de nuestros vecinos si no estamos dispuestos a meterlos en nuestra casa, a que coman de nuestro plato y a que duerman en nuestra cama, y que sean para nosotros como padres, hermanos e hijos. No tenemos derecho. Sin ese amor, escúchenme bien, somos falsos. Y todo lo que hacemos no sirve de nada. ¿Ok? Sin ese amor, somos falsos y superficiales. Y todo lo que hacemos es pura religión barata. Abran sus casas e inviten a otros. O no sean cristianos. En Lucas capítulo 14, Jesús desafió a sus discípulos con una ilustración. Dijo al que lo había convidado, alguien lo invitó a Jesús a su casa. Cuando hagas comida o cena, le dijo, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. El contexto, esto es una gran cena, una cena de negocios. No sea que ellos te vuelvan a convidar y seas recompensado, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, a los que no tienen nada que ofrecerte, a los que no son de tu clase o de tu gusto, de tu círculo. Esto es un mandamiento, a invitar a nuestros hogares y a dar de comer a personas con las que no tenemos relación, que no son de la iglesia, ni de la familia, ni conocidos. John Newton, el gran compositor de himnos del siglo XVIII y ex traficante de esclavos, comentó sobre este texto. Casi podría uno pensar que Lucas 14, 12 al 14 no se considera parte de la palabra de Dios. Ni existe otra parte de las enseñanzas de Jesús más descuidada por sus propios seguidores. No creo que sea ilegal entretener a nuestros amigos, pero si esas palabras no nos enseñan que en algunos aspectos nuestro deber es dar preferencia a los pobres, me falta entendimiento para comprenderlas. Es lo mismo hoy en día, él escribió eso en el siglo XVIII. Hermanos, si abrimos nuestros hogares a otros, si ofrecemos lo que tenemos en justicia y misericordia, les aseguro que no hay un rincón sobre este mundo en donde no haya personas que vengan a la luz. Todos ustedes van a tener personas en su casa, sentadas, en necesidad, deseando escuchar el Evangelio. Les aseguro. Y ustedes se van a gozar. Se van a gozar. Se van a alegrar en el Espíritu Santo cuando semana tras semana vengan personas
Sus hijos se van a gozar al ver su coherencia, al ver que son reales. Y van a orar por personas reales, no por los misioneros allá, o por el avivamiento. Gente real. Van a tener esperanza. Les aseguro. Abran sus casas y van a tener gente ahí. No hay gente, no hay un lugar en este mundo donde no haya alguien que venga al calor y el amor de un hogar cristiano. Pero una vez más, si nos quedamos inmóviles, cantando nuestras alabanzas, mientras todo a nuestro alrededor se desmorona, somos unos hipócritas. El mundo nos pone a prueba, pasemos radicalmente la prueba, pagando el costo. ¿Quieren ver qué enseña nuestra doctrina? ¿Cómo tratamos al hombre? Que vean que tratamos al hombre como el ser creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Somos el plan A, hermanos, no hay plan B. Somos el plan A y no hay plan B. Hagámoslo con gozo y con sencillez de corazón. Señor nuestro, oh Señor, oh Señor, siendo nosotros tus enemigos y siendo tan feos a tus ojos, tan contrarios a tus gustos y naturaleza, y viendo despreciado incontables veces tu amor, nos perseguiste, Señor, con gracia. Te sentaste en nuestra mesa y nos invitaste a tu gloriosa casa celestial, no como meros invitados, sino para ser tus hijos, para ser parte de la familia, parte de la familia. Y comimos y bebimos tu sangre, Señor, la cual diste para hacer posible la invitación. Y tuvimos vida eterna. Señor, son pocos nuestros días. Líbranos de las fascinaciones del mundo, Señor. Hacenos libres. Hoy, Señor, haced libre a muchos en familia de la gracia. Danos alas, Señor. Danos alas. Amén.